1912, una fecha que data hace ya más de 100 años, con eventos importantes como el hundimiento del Titanic, la Revolución Mexicana en pleno apogeo o el asesinato de José Canalejas. Sin duda alguna, uno de los años con más derramamiento de sangre y muertes. Y justamente el año de uno de los casos más atroces y crudos en la historia de la humanidad. Villisca es una pequeña ciudad en Estados Unidos, la cual se encuentra en el estado de Iowa, en el condado de Montgomery. Esta pequeña ciudad contaba en ese entonces con una población estimada en 1,200 personas. La mayoría se dedicaba a la agricultura, algunos eran comerciantes y empresarios locales. Cabe destacar que en esa época las actividades religiosas eran lo común y el estándar, con familias fielmente devotas hacia la religión. Pero lo que nos interesa ahora mismo es esta dirección. A simple vista parece una casa común y corriente, como la que rodea a las demás de la ciudad. Pues déjame decirte que esta casa pertenecía a los Moore. Probablemente te estés preguntando quiénes son los Moore. Los Moore era una familia de 6 miembros. Josiah B. Moore y Sarah Montgomery Moore eran la cabeza de la familia y el padre y madre de 4 pequeños hermanos. Josiah se dedicaba a ser comerciante, más concretamente uno de los representantes de la marca John Deere, lo cual le daba cierto estatus e importancia. Por otro lado, su mujer se dedicaba a cuidar de la casa, pero también organizaba y participaba en las actividades de la iglesia a la que acudían, mientras que los 4 niños pequeños se dedicaban a disfrutar de su niñez. Esta familia era muy reconocida, y no por su estatus económico o porque Josiah fuera el representante de una marca reconocida, sino por la amabilidad y felicidad que tenían. Su positivismo era contagioso para todos los que los rodeaban, hasta que pasó algo. El 9 de junio de 1912 se llevó a cabo una de las celebraciones más conmemorativas de parte de la iglesia en esa pequeña ciudad, llamada como Children's Day, o el Día de los Niños por su traducción. Cabe aclarar que este no es el Día del Niño que conocemos comúnmente, ya que esta festividad fue inaugurada de manera global y diferente hasta 1954. Bien, volviendo al tema. Children's Day era una festividad llevada a cabo en la iglesia de Villisca, en donde los niños participaban en una serie de actividades como cánticos, versos bíblicos y presentaciones ante la congregación. Y los que participaron en esta actividad fueron los pequeños Moore y 2 niñas de la familia Stillinger, Ina de 8 años y Lena de 12 años. El día estaba yendo muy bien, o eso es lo que pensaban, porque una vez finalizaron el evento, casi por las 10 de la noche, la pareja Moore invitó a las niñas de Stillinger a pasar la noche en su hogar, ya que era demasiado tarde. No lo hacían por la falta de seguridad, ya que en ese entonces todos se conocían, y no había problema alguno con ello, sino por la poca visibilidad de la noche y la falta de tecnología que alumbraba las calles. Además de que ellas vivían un poco lejos, cerca de las afueras de Villisca. Finalmente regresaron a la residencia y dispuestos a descansar se fueron a dormir. La noche siguió su curso, hasta que cerca de las 7 a 9 de la mañana, una de las vecinas de los Moore, la señora Mary, se percató de que la familia aún no empezaba con sus actividades matutinas, lo cual era extraño, ya que al ser una familia muy productiva, solían tener actividades desde muy temprano. La vecina se acercó y sacó al ganado de los Moore, ya que también se dedicaban a la cría de animales. Fue justo después de eso que se acercó a la residencia y tocó la puerta. Pero no hubo respuesta. Esto hizo preocupar a la señorita Mary, la cual llamó inmediatamente al hermano de Joshua, Ross Moore. Llegó de manera rápida al lugar y abrió la puerta solo para encontrar una de las escenas más grotescas y bizarras de su vida. Su hermano y toda su familia había sido completamente asesinado. Después de tranquilizarse, llamó a las autoridades, y entonces la investigación comenzó. El
El alguacil de ese entonces, Henry Horton, junto a un equipo de forenses llegaron a hacer la investigación y pudieron descubrir que entre las 12 de la mañana y las 5 de la mañana, un sujeto desconocido se infiltró dentro de la propiedad de los Moore. Tomó del jardín exterior una hacha doméstica de la casa e ingresó sigilosamente. Y de esa manera asesinó brutalmente a la familia entera. Empezó por asesinar a los padres. Josiah B. Moore fue la primera víctima. El asesino blandió el hacha y golpeó el rostro de Josiah con el filo del hacha 30 veces. Fue tan brutal la escena del crimen que todo el rostro de Josiah quedó irreconocible. Después de esto acabó con la vida de Sarah, con el reverso del filo a través de varios golpes en la cabeza. Según esto, la investigación forense, ninguno de los padres parece haberse resistido, ya que fueron hallados en posición supina, con únicos golpes mortales en la cabeza y el rostro. Justo después de eso, el culpable se dirigió hacia la habitación de los niños y, pues, bueno, terminó con sus vidas de igual manera que con la madre de ellos. El alguacil Horton llegó a la especulación de que Elena, entre el alboroto y el ruido, se despertó, pero el asesino ya había llegado a la habitación donde ella se encontraba con su hermano, y justo enfrente de ella asesinó a su hermano. Elena intentó defenderse, ya que los forenses encontraron su cuerpo con golpes y moretones en los brazos, lo cual sugería una pelea entre el asesino y la niña de 12 años, además de ser encontrada fuera de la cama y parcialmente desnudada. Había un pequeño detalle más. Resultaba que tanto las ventanas como todos los espejos de la casa fueron tapados, por alguna extraña razón que no se pudo descubrir. A pesar del buen trabajo que habían hecho para su época y para tener muy pocos recursos tecnológicos, el equipo forense realmente tuvo una serie de errores que pudieron haber ocultado las pistas para hallar al asesino. El primero de ellos fue que no acordonaron la escena nada más llegar, por lo cual cientos de personas ya habían entrado en la escena del crimen contaminándola. Y el segundo, más que un error, era una limitación tecnológica de ese entonces, ya que no contaban con técnicas ni tecnologías sofisticadas para hallar pistas muy ocultas. En base a la investigación, se encontraron a 3 posibles sospechosos. Uno de ellos era Frank Jones. Anteriormente era uno de los jefes de Josiah, antes de que éste renunciara, el cual se dedicaba a vender los productos John Deere, del cual sacaba bastante lucro. Pero justo después de la renuncia de Josiah, este le arrebató los productos, al ser el representante de la marca y llevárselos a otro lugar, lo cual generó tensión y problemas entre ellos dos. Además, se rumoraba que Josiah tenía una aventura con una de las hijas de Frank, lo cual aumentó sus sospechas, ya que esto le daba más que motivos económicos para cometer el asesinato. Pero no fue hasta 5 años después que se contrató a un detective privado de Kansas para investigar. Sin embargo, no se presentaron cargos, ya que no encontraron evidencia concluyente. Otro de los sospechosos fue William Mansfield. Se dice que este sujeto ajeno a Iowa tenía muchas similitudes con el modus operandi del asesino de los Moore, además de haber asesinado a su propia familia con circunstancias similares. Solo que había un pequeño inconveniente, y es que para la hora estimada del crimen, este sujeto tenía una coartada de testigos acerca de haberlo visto el día del crimen en un lugar muy alejado de Villisca, a una distancia de 500 kilómetros aproximadamente, por lo cual no se pudo inculparle. El último, pero el que más convenció a los investigadores, fue el reverendo George Kelly. Este de aquí fue el principal sospechoso por varios motivos, y he aquí el porqué. El reverendo Kelly fue uno de los organizadores de la celebración Children's Day, junto a Sarah, pero no había algo bien con este sujeto. El reverendo Kelly era una persona con problemas mentales, padecía de voyeurismo e incluso tenía actitudes inapropiadas con menores de edad. El día después del asesinato se le vio abandonando la ciudad, mientras comentaba algo acerca de haber arrebatado 8 almas. La policía no tardó en dar con él e iniciar un interrogatorio en su contra. Interrogatorio en el cual acabó confesando que él había sido el asesino de la familia Moore, diciendo que todo fue parte de un mandato divino que Dios le encomendó. Pero aún así no fue a prisión, fue a juicio. Pero al descubrir su estado mental y que el interrogatorio había sido sin un abogado, se tomó como manipulación del interrogatorio y dudó la veracidad de la confesión. Para la segunda vez que fue a juicio, no hallaron pruebas en su contra, como huellas dactilares o signos que lo delataran a él como el asesino.
A medida que fue pasando el tiempo, este caso fue siendo cada vez más incierto y difícil de resolver. Casi 80 años después de los sucesos que acontecen en esta historia, la casa fue reconstruida para rendir homenaje a los fallecidos Moore y que su historia no fuera olvidada. Es por eso que su casa fue convertida en un museo en el cual los turistas suelen visitar. Testimonios de los turistas han afirmado haber escuchado palabras como mami, que la gente cree que es Lena tratando de buscar a su madre, ya que recordemos que falleció en un lugar en el cual no era su hogar. Además de canales que se han dedicado a poner sensores de movimiento, los cuales se han activado espontáneamente sin que nadie pase. Este aún permanece como uno de los misterios más difíciles de resolver actualmente. Y siendo sincero, no creo que algún día se llegue a resolver, debido a la falta de evidencias y la falta de tecnología que había en esa época. Así que, dime, ¿tienes alguna teoría acerca de lo que pasó? Te escucho en la caja de comentarios. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Soy un nuevo miembro activo, por lo cual si te gustó el video te invito a suscribirte y a darle like, ya que esto me motivará a seguir adelante. Mi nombre es Abraham y esta noche, al apagar las luces para irte a dormir, por favor, no mires atrás.